Hola, buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Fernando García Ariceaga, tengo una licenciatura en Psicología Clínica y también tengo un diplomado en Consejería Matrimonial. Eh, Me da gusto poder platicar contigo, David, y bueno, este, ojalá esta noche, esta plática sea muy reconstructiva. Sí, muchas gracias, el gusto es mío. Bueno, ¿te parece si comenzamos con la entrevista? Adelante. Bien, el día de hoy vamos a hablar y por la razón que estamos aquí es para entablar el tema acerca de los mecanismos de defensa, ¿no? Este tema que se abarca tanto en el psicoanálisis y que a lo largo de la carrera de un psicólogo lo hemos escuchado mil y un veces, ya que no solo se desempeña este tema desde el ámbito profesional, sino que también en la vida cotidiana, ¿no? Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de estos mecanismos. Pero bien, ¿qué te parece si comienzas explicando qué son los mecanismos de defensa? Ok, eh, David, los mecanismos de defensa son procesos psicológicos que están en el individuo y se llevan a cabo de una forma inconsciente. Es muy peculiar este detalle, David, porque es un acto inconsciente y muchas veces se van a ver reflejados o manifestados para protección de la vida de la persona. Eh, un mecanismo de defensa, como te lo comentaba, es un acto inconsciente, pero para salvaguardar la vida de la persona. Cuando hablamos de salvaguardar la vida de la persona, no nos referimos porque esté en peligro, sino para cuidar literalmente todo el aspecto integral de su persona. Puede ser emocional, puede ser físicamente, pero también puede ser literalmente una, una forma de actuar para cuidar sus emociones. Ok, perfecto. Y tú como psicólogo durante los años que has trabajado, principalmente en el área en donde te desempeñas más, ¿no? Me comentas que tienes un diplomado en consejería matrimonial, ¿no? Me gustaría entablar un poquito más respecto a ello, a qué tipo de mecanismos son los que tienen estos matrimonios a lo largo de, pues sí, de su vida que comparten. Mira, David, el detalle de trabajar con gente, híjoles, creo que es muy interesante y es muy atractivo el aspecto de trabajar con gente, pero la mayoría de los mecanismos de defensa que se tienden a ver es lo que es la represión, la negación, la proyección. En algún momento tenemos que entender lo siguiente. Tengo una especialidad, un diplomado en consejería matrimonial, pero también llego a trabajar con sus hijos, jóvenes, adolescentes. Y hay algo muy peculiar que hemos entendido, David. El mecanismo de defensa en la etapa de la eh, preadolescencia, pubertad, en la juventud, son acciones, escuchan bien y va a sonar muy chistoso, son acciones que ayudan a la persona para salir adelante, Ujú. ayudan a la persona para lograr metas, ayudan a la persona para cubrir sus emociones, para cubrir su vida y poder seguir adelante en su vida. Pero en la etapa adulta, esos mecanismos de defensa causan muchos problemas. Y es lo que hemos visto. Yo te comentaba concerniente, trabajo con matrimonios, trabajo con jóvenes y adolescentes, y déjame ir de separarlo. Jóvenes y adolescentes, cuando identificamos mecanismos de defensa, esos se activaron. Acuérdate lo que te comenté. Los mecanismos de defensa son acciones inconscientes en el individuo para poder salir adelante. Ujú. Y lo que es la adolescencia y en la juventud fueron acciones que, híjoles, los ayudaron para salir adelante. Chistoso lo que te voy a decir. Seguir su vida y no estancarse, pero no sanar cosas del pasado. No cerrar ciclos, dejar muchas cosas inconclusas, pero siguieron adelante. Déjame darte un ejemplo, ¿no? El clásico chico iracundo, y que uno dice, ay, tiene un carácter fuerte,
pero en el momento de la crisis, ese carácter fuerte, agresivo, lo hizo vencer una barrera y hoy es un licenciado, un arquitecto, puso el empleo, puso un negocio, lo que tú quieras. Pero en la etapa adulta, ese mecanismo de defensa que tiempo atrás lo ayudó a salir adelante, hoy le causa problemas interpersonales. Entonces, lo que con la experiencia o en el área donde trabajamos, que son parejas, son jóvenes y adolescentes, nos hemos dado cuenta de ese detalle. Ok, sí, tal como dice, ¿no? La teoría psicoanalítica de Freud, ¿no? Lo que tú reprimes tarde o temprano termina saliendo, ¿no? Y a veces en momentos o en situaciones, edades donde menos lo queremos, ¿no? Y siguiendo esta pauta, sabemos que los mecanismos de defensa nos pueden ayudar, ¿no? Ya que pueden bloquear ciertos aspectos que son negativos para nosotros, miedos y tal, ¿no? Pero ¿hasta qué punto es saludable ocupar los mecanismos de defensa? Sabemos que son de manera inconscientes, ¿no? Pero ¿hasta qué punto es saludable que una persona los lleve a cabo, ¿no? Principalmente alguien que ya está tomando terapia y que ya más o menos comprende un poco más de estos conceptos, ¿no? De que el terapeuta le hace entender de que siempre se niega a las cosas, ¿no? Se niega a la realidad o ocupa mucho el mecanismo de defensa, no sé, sublimación o algo por el estilo, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto nosotros como terapeutas podríamos decir es saludable que tú lo ocupes y hasta qué punto ya no lo es? Yo creo que va a ser saludable usarlos mientras te salven la vida y en el proceso te lleven a lograr tus metas. Pero aquí también, ahora déjame ponerme en la posición de psicólogo, como psicólogo, ayudar a la persona que sea consciente que va a llegar a un punto donde va a tener que enfrentar ese mecanismo de defensa y sanarlo, trabajarlo. Sí, úsalo cuando necesites salvar la vida. Úsalo cuando te ayude para vencer obstáculos. Úsalo mientras te ayude para llegar a los objetivos, a las metas. Pero también sé muy consciente de que en algún momento ese mecanismo de defensa se va a tener que trabajar. Y cuando hablamos de trabajar es para sanar. ¿Sí me explico? Sí. Aquí para sanar, para trabajar el mecanismo de defensa, se va a pedir mucha intencionalidad de la persona. Ok, bien. ¿Deseas agregar algo más a este tema que hemos entablado esta noche? Solamente un detalle. ¿Sabes qué? Sí me gustaría, eh, resumiendo y haciendo lo que es el cierre, que los mecanismos de defensa nos ayudan para vencer obstáculos, barreras. Pero va a llegar un momento de la vida que si yo no lo sano, me va a crear problemas interpersonales. Entonces, el trabajar con mecanismos de defensa para sanar, para cerrar ciclos, para resolver situaciones del pasado, diría Freud, el pasado en algún momento te va a alcanzar. Y también otra de las frases de Freud, infancia marca destino. Pero una de las cosas que creo que con las cuales podemos trabajar los mecanismos de defensa es comenzando a hacer pequeños cambios. Y la base fundamental de los mecanismos de defensa para sanarlos tiene que ver con la autoestima. Okay. Muchos de los problemas de los mecanismos de defensa tienen que ver con la autoestima. El que me dañaron y al dañar mi autoestima, yo mejor empecé a poner capas, salen los mecanismos de defensa, me hago a un lado, me escondo, me reprimo, niego las cosas. Entonces, para trabajar esos mecanismos de defensa y que seamos personas saludables, no podemos descartar lo que dice la OMS concerniente a lo que es estar bien. Estar bien es física, emocional, espiritualmente. Entonces, sería sanar la autoestima. Este sería mi comentario, David. Ok, bueno, pues te agradezco mucho por esta información. Fue un placer poderme reunir contigo esta noche. Y bueno, Fer, muchas gracias por tus respuestas. Fueron de mucha utilidad y nuevamente te agradezco por haberte tomado el tiempo para conectarte. Gracias por la invitación, David, y quedamos a tus órdenes. Ok, bueno, muchas gracias.